a otros cursos. Entonces, por acá iniciamos con la parte de inglés. Entonces, por acá déjenme, yo busco un cuestionario que pertenezca de los que yo he realizado. Normalmente los cuestionarios que yo hago son de 12 preguntas aproximadamente, por muchas que tenga serán 13, pero son 12 o 13 preguntas normalmente. Entonces, esperemos que ahora acá. Entonces, simple present. Por ejemplo, este de acá. Este de acá, por ejemplo, que les voy a mostrar es un cuestionario de grado décimo, para que ustedes se den cuenta cuál es la estructura del cuestionario que van a realizar. Si les estoy compartiendo pantalla, sí. Bien, entonces este es básicamente un cuestionario de los que se realiza de examen. Entonces, pues estará marcado. Lo primero que tendrán que hacer ustedes, obviamente, es colocar su dirección de correo electrónico desde donde se están conectando, y todos serán así, de selección múltiple. Entonces, completar la oración o de pronto elija dentro de las opciones que tiene, o contestar preguntas respecto a un texto. Entonces, por acá, de este tipo. Entonces son entre 10 y pongamos 10 y 13 preguntas lo que van a contestar. Algo que yo sí pongo siempre en los exámenes es textos así, de este tipo. Entonces coloco un texto corto en el cual ustedes deben contestar o deben responder las preguntas que hay. Entonces, por ejemplo, respecto a este texto que hay acá, how are the bats and birds different? The difference between the bats and the birds, según el texto. Entonces aquí tendrán las 4 opciones de respuesta. Entonces normalmente coloco un texto de estos, un texto así súper cortito, y hago 4 preguntas respecto al texto. Entonces todas de selección múltiple también. Entonces ese tipo de preguntas, vean, así. Aquí, por ejemplo, hice 2 nomás en este cuestionario. Normalmente saco 3 o 4 preguntas del texto súper corto que van a tener para poder desarrollar. Entonces, así es básicamente el cuestionario que ustedes van a desarrollar. Todo es selección múltiple. Obviamente en algunas materias les va a tocar leer más que en otras. Van a tener la posibilidad de tener apuntes, de tener todo al lado para que no se vayan para que no vayan a cometer errores. Y aproximadamente van a tener entre 30, aproximadamente media hora para contestar el cuestionario. Eso quiere decir que si dividimos digamos que 13 preguntas en, en los 30 minutos, son aproximadamente 2 minutos por pregunta, 2 minutos pasaditos por pregunta lo que tienen para contestar. Entonces, puede que el profesor les diga o les dé un poquito más de tiempo, o puede que lo deje solo en media hora si son únicamente las 10 preguntas.
Entonces, esos serían como los formatos del examen y cuando les aparezcan publicados, pues les aparecerán acá, ¿no? ¿Dónde está el aula? Acá. Entonces aparecerán de esta manera, así como cuando nosotros publicamos una tarea, esto aparecerá así. ¿Listo? Recuerden que inician a las 8 en punto con la primera materia que tengan. Esas serían como las deudas que tenían ustedes. ¿Hay alguna otra duda respecto a algo, respecto a entrega de trabajos, de alguna otra cosa? Examen. Creo que toda esa parte está claro, ¿cierto? Bien, entonces vamos a iniciar con lo que nos corresponde a la parte de inglés. Entonces, hoy nos tocan también dos temitas. Esperemos que son preposiciones y conjunciones, si no estoy mal. Preposiciones y conjunciones. Entonces, prepositions o preposiciones son palabras que nos sirven para hacer enlace entre dos palabras o distintos elementos de una oración. Recordemos que vean que nosotros estamos viendo estos temas básicamente paralelos en las asignaturas de español y de inglés. Entonces, preposiciones son aquellas palabras que me ayudan a enlazar o a unir dos palabras en una misma oración y que me pueden estar hablando o me pueden estar dando información respecto de la ubicación, del tiempo o de cosas así. Entonces, unas de las más comunes son las preposiciones de lugar, son de las que más utilizamos. Aquí hay un listado de preposiciones en inglés, ¿ve? Y están con sus significados. Entonces, esa tablita la pueden imprimir y la pueden pegar al cuaderno como para que las tengan ahí presentes y tengan los significados junto a las mismas preposiciones. Entonces, esa la pueden imprimir y la pueden pegar. Y acá tenemos, por ejemplo, cómo funcionan estas preposiciones. Entonces, cuando nosotros utilizamos, digamos, preposiciones de lugar o cualquier tipo de preposición, la idea es unir y dar información adicional. Entonces, preposiciones de lugar, por ejemplo, se utilizan cuando queremos indicar la posición de algún objeto respecto a otro más. Por ejemplo, la nevera está al lado de la estufa. Ese al lado es la preposición que me está indicando el lugar en donde se encuentra. Cuando yo digo al lado, arriba, entre tal cosa y tal cosa, al frente de, detrás de, arriba de, abajo de, por encima de, todas esas son preposiciones. Todas están acá dentro del cuadrito. Entonces, aquí, por ejemplo, nos están dando la ubicación del perro. Entonces, the dog is on the sofa. The lamp is near to the dog. La lámpara está cerca del perro. The cat is in front of the dog. El gato se encuentra al frente del perro o está al frente del perro. Entonces, básicamente, se tendrían la función de unir palabras o de dar información sobre estas palabras. Sobre lo que se está hablando en la oración. Hay preposiciones de lugar, hay preposiciones de tiempo, hay preposiciones de modo, hay muchísimo tipo de preposiciones. Por eso las preparé aquí como en este cuadrito para que ustedes las tengan disponibles. Entonces, vamos a ver un videito el cual aclaré un poco más el uso de estas preposiciones. Entonces, por acá ya les doy el enlace.
Entonces, vamos a ver este video. Uy, no, esto es demasiado largo. Lo que pasa es que las preposiciones normalmente las tienen divididas dependiendo de para qué sirven. Entonces vamos a ver únicamente las de lugar, ya que con esas son con las que vamos a trabajar, preposiciones de lugar. Ya que respecto a esas es que vamos a trabajar, esta semana. Entonces, por acá, acá. Entonces, vamos a ver el videito y volvemos, por favor.
¿Listo, chicos? ¿Ya terminaron el video? Sí, señora, ya, profe. Ok. Entonces, como nos dimos cuenta en el video, preposiciones de lugar, todas aquellas que nosotros utilizamos para dar, por decirlo así, información sobre en dónde se encuentran las cosas respecto a otras. Estas son las que nosotros vamos a tratar. Para entenderlo un poquito mejor, vamos a realizar como el siguiente ejercicio. Entonces, vamos a realizar, me refiero a que lo voy a desarrollar yo acá. Igual ustedes tendrán ejercicios que son las guías que les asignaré en la página de Live Worksheets. Entonces, observemos bien la imagen que tenemos acá. Observemos dónde se encuentran las cosas que tenemos nosotros acá. Entonces, ¿dónde está el perro? ¿Dónde está el sillón? Los libros, el cuadro, la lámpara, el pato, la bolsa. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una imagen de este tipo en donde nos están mostrando en dónde se encuentran las cosas, normalmente nos van a pedir la ubicación respecto de otro elemento que se encuentre ahí. Entonces, vamos a tener oraciones de este tipo. Por ejemplo, there is a book, there is a brown book, ¿qué color es brown? Café. Café. Entonces, estamos buscando específicamente el libro café, por eso hago la pregunta que es brown. The brown book, espacio, the green dog. Necesitamos averiguar la posición respecto de el brown book respecto del green dog. Green dog, del pato verde. Entonces, ¿en dónde está el libro o el libro respecto del pato? ¿En dónde se encontrará? Next to. Next to. ¿En dónde se encuentra? Primero ubiquemos el libro, ¿dónde está? El libro está en una mesita arriba blanca. Acá, muy bien. Entonces aquí tenemos el libro que se está aquí y aquí tenemos el pato. ¿Será que sí está al lado del pato? Next to. ¿O en qué posición está? Está muy bien, Luz Mary, está behind, está atrás de. Entonces, creo que aquí toca escribir si no estoy mal. Bien, entonces colocamos nuestra preposición de lugar. Y así seguimos con las otras. The dog is, espacio, the table and the orange armchair. ¿En dónde se encuentra el perro respecto de the table and the orange chair, armchair? Far. Vean the table y vean the orange armchair. ¿Se encuentra en dónde? Between. Between, muy bien, se encuentra en la mitad. Between. Good. Next one. There is a purple book, space, the yellow back. There is a purple book. The yellow back. ¿En dónde se encontrará? In front of. Good. In front of. Ay, verdad que se escribe. In front of. Next one. The orange book is, space, the sofa. The orange book, space, the sofa. Se encontrará qué respecto al sofá. The orange book. In
No, porque in significa dentro de. In. Over, está over the sofa. Over es arriba del sofá. Over. En este caso, si observamos la posición, the book is in front of the sofa. Pero nosotros ya habíamos utilizado la opción de in front. Eso quiere decir que nos toca corregir porque aquí no estaría in front, sino estaría next to. Al lado de. Next to the purple book. There is a purple book next to the orange. Next to the yellow bag, perdón. Y the orange book, a este sí está in front of the sofa. Next one. There is a blue book, space, on the sofa. El blue book se encuentra en donde respecto del sofá. On. On. De hecho, aquí ya nos daban la respuesta. Se equivocaron acá en la guía y nos dieron la respuesta. On the sofa. Look. On the sofa. The black book is the yellow armchair. Black book, orange armchair. El black book, ¿en dónde se encuentra? Between. No, porque nos están nombrando únicamente orange. Orange no, sino yellow armchair. Si fuera between, nos estarían nombrando dos elementos, como hicieron acá que nos dijeron entre la mesa y el sofá naranja. Pero aquí se encuentra como el libro respecto de el sofá, de esa silla amarilla. ¿Se encuentra qué? Near podría ser, pero no tenemos la opción de near. O sea que está qué. Next to. Muy bien, Lucila. Next to. Y Julie. Next to. There is a pink book. Space the cupboard. Pink book. Pink book. Y cupboard se refiere a como una alacena, básicamente. Pink book. ¿Estará qué? Over. Over es encima, behind detrás. En este caso se encuentra dentro de la alacena. Dentro. Entonces, tranquilos que aquí en el cuadrito que yo les digo van a encontrar el significado de esas palabras. Vean. Perdón, que es en o sobre. Aquí están el significado de todas esas palabras. De in front of, de behind, de next to. Entonces, todo eso se encuentra acá en este cuadrito, para que por favor lo tengan en cuenta cuando estén desarrollando el ejercicio. Y de esa manera, básicamente va a ser el ejercicio que ustedes van a desarrollar aquí. Por ejemplo, sería in the cupboard, dentro de la alacena. Tenemos la octava que dice, the red book is the flowers. The red book, ¿dónde hay un red book? ¿Y dónde están las flowers? ¿Y dónde está el libro respecto a las flowers? A las flores.
over no, porque over es encima. Se encuentra que, vean el Red Book aquí atrásito y vean aquí las flores. Entonces, ¿dónde está el libro respecto de? Behind, muy bien, behind, detrás de. Y así sucesivamente. La idea es que ustedes vayan revisando en dónde se encuentran y utilicen la preposición de lugar adecuada. Igual, si no se ubican muy bien cuál es la preposición, ustedes acá en San Google, que todo lo sabe, colocamos prepositions of place. Of place. Of place porque estamos hablando únicamente de ubicación. Entonces, aquí encuentran muchísimos ejemplos. Vean. No ejemplos de que tengan que ir a copiarlos en el cuaderno, sino de la ubicación. Por ejemplo, aquí está este, en donde con el gatico nos están explicando en dónde se encuentra. Entonces, ¿qué es under? ¿Qué es inside? ¿Qué es in? ¿Qué es above? ¿Qué es behind? ¿Qué es on? Entonces, esto ustedes lo encuentran súper fácil, vean. Prepositions of place. Y nos están indicando todas las preposiciones de lugar que hay. Vean. Con cajas también lo hacen un poco más práctico. Acá miren, con cajas también. Entonces, si no está seguro del significado, busque prepositions of place en San Google, que todo lo sabe, prepositions of place, y de esa manera encontrarán gráficamente. Traten de no aprenderse como tal el significado de en, entre, detrás, sino traten de memorizar más bien la imagen. ¿Que pueden imprimir esto? Sí, claro, si ustedes lo quieren imprimir, lo pueden imprimir. Eso sí ya es cuestión de cada uno de ustedes. Es como más fácil para ubicarse, de hecho. ¿Listo? Entonces, respecto de preposiciones, va a haber una guía asignada, dos guías, perdón. Una, que es esta de acá, que es para identificar, esta es únicamente para identificar cómo suenan las preposiciones. Entonces, aquí les dará el audio de la preposición y ustedes deberán elegir cuál es la que corresponde. Entonces, seleccionar dónde se encuentra respecto del audio que les estén dando acá. Entonces, aquí suena mi audio. The dog is in front of the house. Entonces, ustedes seleccionan la imagen que corresponda con The dog is in front of the house. Esta es la primera que van a tener asignada. Y la segunda que van a tener asignada es esta de acá. Que en esta sí, ya vamos a identificar los lugares o las cosas donde se encuentra. Esta de acá. Entonces, primer punto, deben seleccionar de estos elementos que se encuentran aquí al ladito, cuál es el que se encuentra dentro de la imagen. Entonces, si por ejemplo dentro de la imagen hay un clock, hay window, hay shower, hay dolls, hay tables, entonces seleccionan las que se encuentran aquí dentro de la imagen. En la segunda, las guías no, porque todas las desarrollan de manera interactiva. Recuerden que ustedes no tienen que imprimir las guías. Las guías todas las desarrollan acá en línea. Y lo único que hacen es tomar el pantallazo a la nota. Aquí dice que deben leer las oraciones y decir si es true or false. Entonces, the radio is under the table. Ustedes revisarán si the radio se encuentra under the table. Y de acuerdo a eso contestarán si es true o es false. Y el tercer punto, en este punto de acá, tienen las oraciones aquí abajito. Entonces es ubicarlas de acuerdo a la pregunta que les estén haciendo. Where is the radio? Where is the telephone? Where is the bike? Where is the clock?
Entonces, eso es, y las ubican, aquí tienen las respuestas, únicamente arrastrarlas y ubicarlas. ¿Sí es claro el trabajo respecto a prepositions? Ok, esta la tendrán asignada, ya saben, en su cuenta de Live Worksheets, no tienen que imprimir nada, únicamente desarrollan, le dan finalizar o terminar y les enviará la nota, les dará la nota automáticamente del trabajo que realizaron. Y por acá voy a explicar rápidamente el segundo tema que teníamos, que era conjunciones y simple present. Simple present, esto es lo que les va a quedar de apunte. Lo explico de manera rápida. Lo que hay acá es básicamente, esto no, este cuadrito no. Lo que hay aquí básicamente es que el simple present es un tiempo gramatical que nosotros utilizamos cuando hablamos de hábitos y rutinas, de eventos o de información general. Entonces, hábitos y rutinas, eventos o acciones repetitivas e información general. Para eso nos sirve el simple present. Después de eso nos muestran la estructura. Recuerden que nosotros debemos llevar un orden en cómo armamos una oración en inglés. Entonces nos dirán que primero tiene que ir el pronombre personal, es decir, quién hace la acción. Después de eso irá el verbo, el cual aquí me dice que únicamente va conjugado si está en afirmativo en tercera persona. ¿Ve? Afirmativo, tercera persona. Ya les explicaré en qué consiste eso más adelante. Afirmativo de tercera persona. Tercera persona, recuerden que es cuando nos referimos a he, she, and it. Ahí sí agregamos ss o is al verbo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, my family and I, como se transforma en un pronombre personal que es they no es tercera persona. Como no es tercera persona, mi verbo queda igualito. Estos tranquilos, no se preocupen, que es una repasadita rápida, pero ya lo explicaré más a fondo en una de las otras clases. Así que no se afanen. Acá, ¿qué más? Que cuando estoy hablando en negative, mis auxiliares van a ser don't o doesn't. Que utilizaré don't cuando tenga I, you, they, and we. Y utilizaré doesn't cuando tenga he, she o it. Y el verbo tendrá que ir normalito, sin ningún tipo de conjugación, es decir, que no le agrego la S que le estaba agregando acá en tercera persona. Aquí ya no la agrego. Eso para las negativas. Y para las interrogativas, tenemos que cambia un poco la estructura y pasamos a trabajar primero con do o das, que será nuestro auxiliar, dependiendo si estamos hablando en tercera persona o no. Y nuestro verbo quedará igual. Entonces, work y open no están conjugados de ninguna manera. Y lo que cambia en esta estructura es que aquí en la negativa estaba primero el pronombre, o sea, quien hace la acción, y luego iban los auxiliares en negativo. Y aquí en la pregunta, lo que yo hago, esto sucede en todos los tiempos gramaticales en inglés. Aquí en la pregunta lo único que yo hago es invertir el orden de esos dos elementos, de esos dos primeros elementos. Coloco primero mi auxiliar, que aquí estaba de segundas, y el pronombre que estaba de primeras en la negativa, en la interrogativa pasa a ser el segundo elemento. Aquí estaba de primeras, aquí pasa de segundas, y los auxiliares que estaban de segundas pasan a ser lo primero. Eso es como una repasadita general respecto a estructura. De esto yo no voy a hacer preguntas ni en el examen, ni tampoco voy a dejar tarea, porque esto es un tema que hay que ver mucho más a fondo. Es simplemente una repasadita porque así lo piden los desempeños. Y las conjunciones, que sí es el tema que deberíamos tratar,
es bastante fácil. Conjunciones, recordemos que ya lo vimos en español, pero las conjunciones son palabras que ayudan a unir oraciones, que ayudan a unir una palabra con otra o oraciones o frases juntas. Entonces, esas conjunciones son básicamente como el pegante entre las palabras, entre las oraciones o entre los párrafos. Así se llaman estas. Entonces, es básicamente eso en cuanto a conjunciones. De conjunciones de este tema, lo único que vamos a copiar es este cuadrito que hay acá. No vamos a copiar nada más. Entonces, cuando nosotros vamos a unir una oración, utilizamos diferentes tipos de conjunciones. No nos vamos a detener en cuáles son los tipos de conjunciones, sino únicamente vamos a hacer vamos a ver como unos ejemplos. Entonces, tengo la oración, I go to the park every Sunday. Yo voy al parque todos los domingos. Y tengo otra oración que dice, I love to watch the dogs on the lake. Entonces, la idea es unir, yo amo ver los patos en el lago. La idea es buscar la forma de cómo unir esas dos oraciones. La forma de unirlas siempre es haciendo uso de conjunciones. A mí me encanta ir a ver los patos, perdón, a mí me encanta ir al parque los domingos para poder ver los patos en el lago. O porque amo ver los patos en el lago. Siempre es buscar la forma de unir las dos oraciones. Por eso digo que es el pegante entre oraciones. Aquí la segunda nos dice, I watch the ducks on the lake. Yo veo los patos en el lago. Y otra oración que yo puedo tener suelta es, the cheerleaders men playing soccer. Los hombres sin camisa jugando fútbol. Entonces, tengo dos elementos que necesito unir de alguna forma. La idea es pensar en qué palabra me puede servir para unirlo. Entonces, en este caso, lo uno con la palabra y. Yo veo los patos en el parque y los hombres sin camiseta jugando fútbol. Y así sucesivamente. Esas son las conjunciones. Pegante, el pegante que se utiliza para unir oraciones o palabras en inglés. De esta el ejercicio va a ser súper sencillo. Va a ser un formulario que ustedes van a llenar, que es este de acá. Como el que les mostré del examen, así. Todo es selección múltiple. Entonces, ya les quité el descanso a ustedes. Perdón, chicos. Les explico cómo va a ser el cuestionario y ya, se pueden. Entonces, aquí lo que tienen ustedes son siempre dos oraciones, vean. Siempre van a tener dos oraciones. Van a tener que buscar qué significa cada oración para saber con cuál de las tres conjunciones van a unir. Entonces, deben buscar el significado de la oración o mirar cuál es el significado que les está diciendo y mirar cuál de estas tres palabras es la que mejor se acomoda para poder unir esa oración. Entonces, esta de acá dice, por ejemplo, will not pay 500 for a suit. He can certainly not afford it. Entonces dice que Will no pagará $500 por un traje. Espacio, él ciertamente no puede permitírselo. Entonces tenemos la conjunción whatever, que significa cualquiera, desde, que es since, y till, que es hasta. Entonces, ¿con cuál de las tres nos quedará mejor unida la oración? Desde, cualquiera o hasta. Bill no pagará, en este caso, sería con since, porque nuestra oración tendría que decir, Bill no pagará $500 por un traje desde que no puede permitírselo, o porque no puede permitírselo. Entonces, así van a ser las preguntas, vean. Unir oraciones. Entonces, este va a ser el trabajo que va a quedar respecto de conjunciones.
¿Dudas o preguntas? Recuerden que de Simple Present yo no voy a hacer ninguna pregunta del tema de cómo ubicar las oraciones y eso. Eso sí no voy a hacer preguntas, ni para el examen ni para el trabajo. Entonces, Profe, esa guía de conjunto también queda ahí en la guía en el trabajo de clase. sí, señor, va a quedar ahí abajito de la guía, va a estar el link para que ustedes puedan ingresar al formulario. ¿Listo? Entonces, los dos trabajos o los dos temas se van a desarrollar en línea. Lo único que copian en el cuaderno es lo que aparece de fundamentación teórica en la guía y no más. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? ¿Ok? Bien, chicos. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Qué pena haberles quitado el descanso. Lo siento muchísimo. Pero es que los dos temas eran súper extensos. Bye, bye.